todo. Bien, entonces, comenzamos. Entonces hablábamos de MRU y hablábamos de las características. Una de las características principales les mencionaba que era el movimiento en línea recta. El movimiento se da siempre en línea recta. La velocidad es igual se mantiene durante todo el trayecto y esto quiere decir que recorre espacios iguales en tiempos iguales. Otra característica es que en MRU, como no hay una variación de la velocidad, no se produce una aceleración. Muy bien, en los términos claves nosotros estamos viendo que también aparece algo que se llama aceleración, ¿verdad? Muy bien, aceleración es una de las características principales del movimiento que vamos a ver después de este, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué es la aceleración? Repito, es un diferencial de la velocidad, cambios de la velocidad con respecto al tiempo. Como en MRU la velocidad es constante, significa que la velocidad es igual, miren, por eso aquí tengo una gráfica, igual a las que les enseñaba la vez anterior, la velocidad es igual en todo el trayecto, por eso la trazamos en una línea recta. Aquí tenemos el tiempo y no importa el tiempo que se tarde, el móvil de un lugar a otro siempre va a mantener la misma distancia. Entonces este es el MRU. Ahora vamos con, me gustaría que identificáramos los tipos de trayectoria. El movimiento, el MRU se caracteriza por el cambio de la posición que sufre un objeto o un cuerpo con respecto a un sistema de referencia. Existen dos tipos fundamentales de movimiento de acuerdo a su trayectoria. Uno es un movimiento rectilíneo y otro es un movimiento curvilíneo. Nosotros nos vamos a centrar en el movimiento rectilíneo. Tenemos de nuevo lo que son las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme, que se caracteriza porque en la trayectoria se describe en línea recta, como lo he mencionado, y aquí tenemos, miren, la gráfica de lo que es el desplazamiento de la distancia. Puede ser positiva, miren, tenemos aquí, y este que es el tiempo. Si nosotros, por ejemplo, hiciéramos una gráfica de los tiempos con respecto a la distancia, siempre vamos a ir viendo que va aumentando con respecto al tiempo. Siempre, siempre, siempre el desplazamiento aumenta con respecto al tiempo y siempre se va a dar en distancias iguales entre intervalos iguales también. Ahora vamos con la velocidad. ¿Qué les dije de la velocidad? Que la velocidad era una magnitud vectorial. Es el cambio de posición y tiempo. Aparte de eso, les dije que era igual durante todo el trayecto. Entonces nosotros lo podemos ver aquí, miren, en esta fórmula. La velocidad se mantuvo constante con respecto al tiempo. ¿Y qué pasa con la aceleración? ¿Qué les dije yo que pasaba con la aceleración en MRU? La rapidez cambia el tiempo y la distancia. Ajá, muy es bien. Una magnitud Con escalar. respecto a la aceleración, les dije que la aceleración no existe. No existe la aceleración en MRU. Sin embargo, nosotros podemos colocar una gráfica que represente ese tipo de aceleración, colocándola en esta parte que es el origen de nuestra gráfica. Miren, cuando yo digo el origen, significa que ahí es un 0. Ahí está el 0 y yo dibujo mi gráfica en ese espacio, que significa que no existe la aceleración. ¿Por qué no existe la aceleración? Porque la aceleración es una variación de la velocidad con respecto al tiempo. Y una de las características principales del movimiento rectilíneo uniforme es que la velocidad permanece constante. Significa que si la velocidad es constante, no van a haber variaciones. Y si no hay variaciones, entonces no se produce la aceleración. Muy bien, ahí tenemos, miren, esta gráfica corresponde, vamos a preguntarle a Emily. Emily, ¿a qué corresponde esta gráfica que tengo aquí yo en la imagen?
Muy bien, le vamos a preguntar a Cristi. Movimiento rectilíneo uniforme. Sí, ¿a cuál de las tres variables? ¿Será distancia, velocidad o tiempo? Distancia. Distancia, no. Miren cómo Es velocidad. es la Velocidad. velocidad. Muy bien. Vamos a ver ahora Sua. ¿A qué gráfica pertenece, a qué variable pertenece esta gráfica? En MRU. Muy bien, vamos a ver Génesis. Al tiempo. Al tiempo, No sé. no. A la distancia. A la distancia. Les dije que la distancia en Era en metros. MRU iba a tener esta forma, ¿verdad? Como una forma de una, si nosotros graficáramos una función lineal o una ecuación lineal, siempre es ascendente. En cambio, la velocidad es constante, por eso dibujamos sobre un solo eje una sola línea que significa que se mantuvo en el tiempo. Muy bien, vamos Además ahora. se identifica porque la velocidad está en metros sobre segundo. Y también, ¿verdad? Pero no todo el tiempo a veces nos van a dar esos tics. Y también la velocidad se mide en metros sobre segundo. La distancia se mide en metro. Entonces, por lo tanto, esta gráfica, significa velocidad, esta significa distancia. Muy bien, vamos ahora a lo que corresponde. Vamos a hacer ejercicios de MRU y entonces comenzamos. Primero vamos a dar un repaso que nos dice a cuántos metros equivale una velocidad de un móvil que se desplaza a 72 kilómetros por hora. Entonces vamos a hacer un repaso de las conversiones. Vamos a pedirle a su compañero Ernesto que se active y active su micrófono para que opine. Ernesto, ¿cuál es el primer paso para hacer este ejercicio? Sacar los datos. Sacar los datos, ¿verdad? Aquí los datos serían 72 kilómetros por hora, los vamos a convertir a metros sobre segundo. Ernesto, ¿no está Ernesto? Estoy, profe. Vamos a ver, Ernesto, ¿qué hago para resolver esa conversión? Es una conversión. Me piden pasar 72 kilómetros por hora a metros sobre segundo. ¿Qué hago? Bueno, saben que vale puntos la participación, ¿verdad? Entonces yo ahí lo voy marcando los que no van contestando. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar esos kilómetros por hora a una forma más sencilla, que es colocándolos como forma de una fracción. Colocamos una unidad arriba y la otra en la parte de abajo. Elegimos cualquiera de las dos. Siempre es mucho más sencillo elegir para iniciar a convertir la que está arriba, porque no existe un equivalente entre las dos. Entonces decimos, tengo kilómetro en la parte de arriba. ¿A dónde lo voy a colocar? En la parte de abajo. Y voy a colocar la equivalencia, el factor de conversión. ¿Un kilómetro a cuánto equivale? A 1000 metros. A 1000 metros, muy bien. Entonces escribo 1000 en la parte de arriba. Llegué a lo que yo quería, que eran metros. Metros. Muy bien, pero a mí me piden metros sobre segundo. Ahora entonces tenemos que cancelar horas y una hora equivale poner a 3600 segundos. 3600 segundos. Vamos a cancelar muy bien. Entonces, tengo hora en la parte de abajo, voy a escribir el factor o la equivalencia de hora en la parte de arriba y voy a decir que una hora ¿a cuánto equivale? 3600 segundos. 3600 segundos. 3600 segundos. A 3600 segundos. Muy bien. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues ahora yo voy a multiplicar. Cancelamos. 72. También podemos cancelar, pero primero vamos a usar eso. 72 por 1000. 72.000. 72.000. Y abajo 3600. Muy bien. Y luego multiplicamos las partes de abajo. Negativo 1 por 36. 3600 me va a dar 3000. 3600. 3600. Muy bien. Ahora vamos a cancelar. Kilómetro se cancela con kilómetro.
kilómetros, hora, Y horas con se hora. cancela con hora y me queda en unidad la de arriba en metros y la de abajo en segundos. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a dividir 72.000 entre 3.600. ¿Cuánto es? 20. 20. Entonces, Y 20. 20 metros 20 metros sobre segundos. sobre segundo. Miren. Y aquí yo llego a la respuesta. 20 metros sobre segundo, 72 kilómetros por hora, equivale a 20 metros sobre segundo. Muy bien. ¿Se acuerdan ustedes que yo les había hablado que MRU utilizaba una fórmula? ¿Cuál era esa fórmula? Profe, perdón por la interrupción. Dice Iron que si lo puede aceptar. Ajá, ya voy. ¿Cuál era la fórmula que vamos a utilizar en MRU? No me equivoco, creo que era variación de espacio y entre variación de tiempo. Muy bien, vamos a utilizar la fórmula. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Tiempo. Muy bien. Iron, Profe, entonces, disculpe que se me fue y la luz. Ángelo, ¿verdad? Acaban de entrar. Sí, profe, disculpe que se me fue la luz. Ah, se les fue la luz. Ah, bueno. Yo acabo de Vayan terminar haciendo de eso porque desayunar, no, ya profe, les iba a perdón. escribir yo aquí. Muy bien. Bueno, vamos a seguir entonces. Aquí tenemos la fórmula. La fórmula es velocidad es igual a distancia entre tiempo. Esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Estábamos repasando lo que era cómo encontrar, cómo convertir de kilómetros por hora a metros sobre segundo. Ahora, cuando nosotros vayamos a hacer un ejercicio, es importante siempre describir los datos, ¿sí? Siempre lo vamos a hacer así. Datos. Vamos a escribir la resolución, que me quedó ahí media rara la R. Muy bien. La resolución. Y vamos a dar una respuesta. Siempre usted tiene que colocar eso. En la resolución, ¿qué va a hacer? Aquí va a colocar también la fórmula que va a utilizar. Fórmula. Aquí la vamos a colocar. Aquí la vamos a colocar. La fórmula. Porque aquí va a ser el despeje. La fórmula. Y aquí va a dar la respuesta. Usted lo puede hacer ahí bien bonito, ¿verdad? En su cuaderno. Muy bien. Nos dice el ejercicio lo siguiente. Me dice, ¿a qué distancia debe circular un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora? Busque la velocidad en kilómetros por hora y metros sobre segundo. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Vamos a escribir los datos. ¿Qué datos me da el ejercicio? ¿Qué se mide en unidades de longitud? ¿La velocidad, la distancia o el tiempo? La distancia. La distancia. La distancia, muy bien, ¿verdad? La distancia. Entonces vamos a escribir que la distancia va a ser de 50 kilómetros. Muy bien, ¿qué más me da el ejercicio? Me da el tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto me dice que es el tiempo? 15 minutos. Muy bien, un cuarto de hora, ¿verdad? Y como me pide una de las velocidades en kilómetros por hora, entonces nosotros vamos a escribir todos esos equivalentes. Tenemos que un cuarto de hora equivale a 15 minutos. ¿Y 15 minutos en segundos cuánto es? Vamos a hacerlo aquí, miren. Aquí lo voy a hacer. 15 minutos. 900, profe. 15 minutos. Sí, les da 900, yo lo voy a hacer aquí. 15 minutos, miren. Okay. Yo escribo que un minuto tiene 60 segundos. Y entonces multiplico. 15 por 60 me da 900. Vayan haciéndolo ustedes por si no se acuerdan para que no les quede duda. Cancelo minutos con minuto y lo que me queda es segundos. Profe, este es del mismo de arriba, ¿es un solo problema o...? No, son dos problemas. Lo único que yo por el espacio se los escribí aquí arriba. Ah, ok, Sí, sí. entonces, miren,
15 minutos, aquí los convertí, que equivalen también a 900 segundos. Ahí estamos, miren, 900 segundos. La fórmula, ¿qué fórmula voy a utilizar? Me están pidiendo la velocidad en MRU. ¿Qué fórmula utilizo? Variación de distancia sobre igual a D. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Muy bien, ¿qué voy a hacer en la resolución? Con esa fórmula yo voy a sustituir mis datos. Primero vamos a encontrar la velocidad en kilómetros por hora, porque todavía nos falta convertir los kilómetros a metros. Entonces, vamos a encontrar primero la velocidad en kilómetros por hora. Velocidad va a ser igual a la distancia en kilómetros que tengo aquí yo, que serían 50. 50 kilómetros entre un cuarto de hora. Un cuarto de hora, ¿a cuánto equivale? ¿Cuánto equivale un cuarto? Un cuarto es 15 minutos. 0.25, ¿verdad? Porque recuerden que lo tenemos que tener en términos de hora. Y es mucho más sencillo trabajar con fracciones decimales que con una fracción como tal. Entonces yo escribo 0.25 horas. ¿De dónde saco estos 0.25? Un cuarto en decimal, ¿cuánto es? 0.25. 0.25. Entonces, en lugar de escribir un cuarto, yo le escribo 0.25. Si usted puede trabajar con fracciones, lo deja como un cuarto. Le tiene que salir lo mismo. ¿Y usted qué va a hacer ahora? Ahora va a dividir 50 entre 0.25, ¿qué le da? 200. 200. Entonces ahí tenemos. La velocidad va a ser de 200 kilómetros por hora. Ya encontramos la primera respuesta. Ahora a mí me piden la velocidad en metros sobre segundo. ¿Qué voy a hacer? Si, por ejemplo, yo tengo, jovencitos, una distancia en kilómetros y me piden en metros la velocidad, yo tengo que convertirlo. Vamos a convertir de nuevo. Aquí ya copiaron, ¿verdad? Ya saben de dónde salen esos 900. Vamos a copiar en aras del espacio, también aquí arriba. Y vamos a copiar 50 kilómetros. 50 kilómetros. Y lo voy a pasar a metros. ¿Y a cuánto equivale un kilómetro? 1000 metros. A 1000 metros. 1000 metros. A 1000 metros. Entonces aquí escribo 1000. Cancelo kilómetros con kilómetros y me queda 50 por 1000. 50.000. 50.000. Profe, y si 200 kilómetros por hora lo pasa de un solo metro sobre Excelente. segundo. Lo que pasa es que yo estoy viendo los dos espacios. También de ahí de un solo se puede, no hay problema. Lo único que yo lo quiero hacer por partes para que así practicamos dos ejercicios. Entonces, me queda 50.000. 50.000 metros sobre el tiempo. El tiempo en segundos me da 900. 900 segundos. ¿Cómo me va a quedar la velocidad? De un solo me queda en metros sobre segundo. 50.000 entre 900 les da 55. Vamos a ver, alguien que me dé la respuesta. 55.555555556. Periódico, ¿verdad? Y si ahí entonces 55.5 metros sobre segundo. Si por ejemplo usted dice voy a hacerlo en kilómetros por hora y luego lo paso en metros sobre segundo, no hay problema. Le tiene que dar exactamente lo mismo. Lo único que yo lo hice para hacer dos procedimientos y así que entendieran mejor qué voy a hacer para encontrar la velocidad. Muy bien, el siguiente ejercicio, cópienlo por favor. Lo vamos a resolver. Vayan copiándolo.
Profe, esto lo dejó grabado. Sí. Sí está quedando grabado. Muy bien. Vamos entonces, ya lo copiaron a esa altura. Vamos a escribir los datos y le vamos a pedir a Caroline que me ayude con los datos. Caroline. Muy bien, vamos a pedirle a Estefanía que me ayude con los datos. Muy bien, vamos entonces a pedirle de nuevo a Ernesto que nos diga los datos de ese ejercicio. Me dice, ¿cuánto tarda en llegar la luz del sol a la Tierra? Si la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo y el sol se encuentra a 150 millones de kilómetros de distancia y nos están preguntando cuánto tarda. ¿Qué me está preguntando el ejercicio? ¿Será velocidad, Profe, será distancia o será tiempo? Profe, si ahí Tiempo, no le creo. dice que tiene que estar en metros sobre segundo, entonces se puede quedar en kilómetros por hora. Se puede, sí, exactamente, ahí lo podemos dejar en eso. Ahora, la respuesta nosotros la vamos a encontrar en segundos Tiempo. y en horas. Y si no, yo les digo que vamos a encontrar en segundos y en horas, ¿qué me está pidiendo el ejercicio? El tiempo. Tiempo. El tiempo a mí no me lo dan. ¿Qué sí me dan? Me dan la velocidad, que me dicen que es de 300.000. Los puntos significan comas. 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la luz, la velocidad de la luz. Y se encuentra una distancia, el Sol de la Tierra, de 150 millones. 150 millones. Muy bien. Muy bien, ahí estamos. Esto es en kilómetros. Vamos, ya encontramos los datos. Ahora vamos a la fórmula. ¿Qué voy a escribir en la fórmula? Siempre aquí en la fórmula vamos a escribir la fórmula original o principal y luego la vamos a derivar. La fórmula de MRU es velocidad es igual a Velocidad igual a distancia entre tiempo. Si me piden tiempo, ¿qué hago? ¿Tiempo lo puedo despejar ahí donde está? No, lo vamos a pasar hacia la parte de arriba. A multiplicar. Dividiendo pasa a multiplicar. Multiplicar. Y me queda como TV es igual a D. Luego de ahí yo la puedo despejar y digo, B está multiplicando. La B lo paso a dividir. Voy a La B lo pasa a dividir. B y me va a quedar que B que estaba multiplicando pasa a dividir y me va a quedar D sobre B. Si usted escribe al revés, B sobre D, le va a dar malo el ejercicio y le va a salir mala la respuesta. Por eso tenemos que ser bien cuidadosos en que lo único que vamos a mover es lo que cambiamos de un miembro de la ecuación a otra. Muy bien, ya tenemos entonces la fórmula, ahora vamos a la resolución. Muy bien, y vamos a ver Ernesto. Ernesto, ahí está Ernesto, yo necesito Ernesto que usted me participe. Caroline no ha dado señal también. La resolución es que me están pidiendo cuánto tiempo tarda. Yo ya tengo despejada mi fórmula y en la resolución lo único que yo voy a hacer es sustituir. La distancia era de 150 millones. $150 millones de kilómetros entre la velocidad. Y la velocidad es de 300.000 kilómetros por hora. 300.000. Profe, creo que si es por hora, aquí en el inciso lo tiene por segundo. Ah, bueno, lo vamos a encontrar entonces primero por segundo, sí, y de ahí lo convertimos ahora. Muy bien. Metros. Metro, ¿quién está? No, los dos están en metros. En kilómetros, perdón. No, está perfecto. Muy bien. No, o sea, dice si la velocidad de la luz es de kilómetros por hora, debería ser, pero aquí dice kilómetros por segundo. Ah, no, así está bien. Así está correcto. Muy bien. Entonces,
¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dividir los 150 millones. Dividen ahí, miren, copian 150 millones. 500 segundos. ¿Cuánto les dio? 150 millones 500. entre 500 300 mil. segundos. 500 segundos. 500, ¿verdad? Les tiene que dar 500. Entonces aquí yo copio 500 y es importante que vayan anulando las unidades. Kilómetro está aquí, lo cancelo con el de abajo. El de arriba está multiplicando, el de abajo está dividiendo. ¿Qué me queda? Me queda segundos. Entonces yo aquí lo tengo. Mi ejercicio me pide el tiempo en segundos y me lo pide en horas. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo vamos a convertir. Sencillo, lo vamos a convertir. Y entonces me va a quedar, miren, 500 segundos. Abro paréntesis y le vamos a preguntar a Cristian. Cristian, ¿qué hago para resolver este ejercicio? ¿Cuál es la equivalencia si quiero llegar ahora? ¿Una hora tiene cuántos segundos? 3600. 3600. 3600. Tiene 3600 y entonces yo voy a decir una hora equivale a 3600. 3600 segundos, cancelo los segundos con los segundos y me queda en términos de hora. 500 entre 3600 me da a 0.13. 0.13. 14. 0.138. 78. 0.14. 0.14 redondeado. 14. 0.14, ¿seguros? Redondeado, así. Muy bien. Entonces ahí me dan en horas. Pero si yo digo, quiero convertir esos segundos a minutos, ¿qué hago? Voy a convertir esos 500 segundos Dividirlo entre 60. A y voy a minuto. encontrar los minutos y voy a decir en 60 segundos hay un minuto. Muy bien. Y entonces encontramos, miren todas estas unidades. 500 entre 60, perdón, da 8.3 minutos. 8.3. O sea, en 8 minutos, si por ejemplo el sol ahorita se apagara y dejara se extinguiera el sol, tardaríamos 8 minutos en poder notar que el sol murió. Muy bien. Entonces, ¿alguien no le entendió a eso? Aquí entonces le agregamos, miren, la respuesta. Ustedes ahí formulan su respuesta, ¿verdad? Es importante que lleven estos 3 momentos. La respuesta. ¿Cómo formularíamos la respuesta? La luz tarda 8 minutos en llegar del sol a la Tierra. Muy bien, muy bien. La luz tarda 8 minutos en llegar del sol a la Tierra. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Vamos bien? Solo nos falta un ejercicio ya. ¿Todo Yo bien? tengo una pregunta, profe. Dígame. No tiene que ver con el tema, pero ¿cómo hicieron para medir la velocidad de la luz? ¿Cómo hicieron para medir la velocidad de la luz? Pues para medir la velocidad de la luz se utilizó un instrumento que viajó a una velocidad constante teniendo en cuenta la separación que existe entre el planeta, puede ser el planeta Tierra y lo que es una estrella cercana, que puede ser el Sol o puede ser cualquier otra estrella cercana. Se divide la distancia utilizando también esto que es el MRU para poder calcularla. Y así fue como se experimentó desde diferentes objetos celestes para calcular esa velocidad, al igual que se calcula la velocidad del aire, que es de 340 en condiciones de 20 grados centígrados y otros materiales también de propagación
en donde las ondas pueden viajar. Entonces también utilizaron esto mismo que nosotros estamos viendo ahorita, que es MRU. Listo. Vamos. Ahí estaba la solución, que ahí se las coloqué. Vamos ahora al siguiente ejercicio. Nos dice, un auto se mueve a una velocidad uniforme de 30 metros sobre segundo. ¿Qué distancia? ¿Ese hay que copiarlo o solo, No, o solo tienen vamos a que responder? copiármelos. Estos 3 ejercicios los tienen que tener. No, pero este en sí, también. Sí. Tanto Bueno. este como este, porque los vamos a hacer. Dice, un auto se mueve con una velocidad de 30 metros sobre segundo. ¿Qué distancia recorre en 20 segundos? Vamos a escribir de nuevo los datos. Le vamos a pedir a Estefanía, a ver si ya se conectó, que me dé cuáles son los datos de este ejercicio. Nada, vamos a ver entonces, vamos a pedirle a Mario. Profe. Vamos a ver, Mario, dígame por favor cuáles son los datos del ejercicio. Velocidad es igual a 30 metros sobre segundos. Muy bien, 30 metros sobre segundo. Vamos ahora con el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Vamos a preguntarle a Roberto. 20 segundos. 20 segundos, ¿verdad? No todo el tiempo le va a decir y recorre en un tiempo de no. Usted tiene que fijarse en las unidades. La velocidad siempre se mide en unidades de longitud sobre unidades de tiempo. Puede ser metros sobre segundo, kilómetros por hora, kilómetros por segundo. Eso es la velocidad. Y el tiempo en unidades de tiempo, que es hora, segundos, años, años luz, etcétera. Muy bien, ahora vamos con la distancia. ¿Qué pasa con la distancia? Hay que sacar No la tiene. distancia. Muy bien. Hay que encontrarla. Hay que encontrar esa distancia, ¿verdad? Entonces ahí estamos, miren. La distancia es lo que nosotros andamos buscando. Ahora vamos con la fórmula. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Y le vamos a preguntar a Nathan. ¿Qué fórmula vamos a utilizar, Nathan? Velocidad igual a distancia entre tiempos. Velocidad es igual a la distancia entre tiempo. Y yo le pregunto a Martín. Martín, ubíquese ahí, muñeco. Si yo quiero encontrar distancia, ¿qué hago? Tenemos que pasar de distancia que está dividiendo a multiplicar. O sea, que hay que hacer una Más o menos. Hay que más o menos. Hay que despejar para Hay que D. despejar, ¿verdad? Hay que despejar para D. ¿Y qué vamos a hacer? Esto. Primero hay que cambiar de puesto la D con la T porque está en numerador la D. Ajá. Vamos a ver, creo que ahí andamos un poquito perdidos. La variable que yo quiero encontrar es D. Después. Es D. Entonces, D está como numerador, no lo tengo que pasar ni nada. Entonces, ¿qué le está estorbando a D para ser despejada? T. ¿Qué está haciendo T? Está dividiendo. Vamos a multiplicar. Como T por B es igual a D. Rayos, siempre lo hago al revés. Ahí estamos. Ahora vamos a la resolución. 600 segundos. Ajá, muy bien, Cristian. Vamos a hacerla aquí. Vamos a ver si está bien la resolución así como la hizo su compañero Cristian. Y Cristian me va a ayudar. Vamos, Cristian. Colocamos en la resolución, lo único que vamos a hacer es sustituir valores. El tiempo, ¿de cuánto era el tiempo? 20 segundos. segundos, muy bien. Entonces 20 multiplicamos los 20 segundos. A mí aquí en la resolución me gusta que vuelvan a copiar la fórmula, pero soy muy intensa. Muy bien, velocidad era de 30, ¿verdad? Colocamos entonces 30 metros sobre segundo. Y eso va a ser igual a la distancia. Multiplicamos 20 por 30, nos va a dar 600. 600 metros. Muy bien. ¿Y qué va a pasar? Diciendo. Este segundo está multiplicando y este está dividiendo. Y si uno está multiplicando y el otro está dividiendo, se cancela.
Entonces me va a quedar una distancia en metros de 600. Miren, listo. Es muy bien, batimos récord. Miren, ya vimos los 3 ejercicios. Y aquí yo les doy los incisos. Obviamente el inciso correcto es el inciso A. Muy bien, excelente. Ahora vamos a escribir esos 3 ejercicios. No vamos a hacer uno más porque todavía tenemos espacio y luego vamos a hacer una actividad. Copien por favor esos 3 ejercicios que les va a quedar de tarea para la siguiente clase. Profe, yo tengo preguntas acerca de la tarea esa de términos clave. Voy, solamente quiero